Hola, el día de hoy vamos a hablarles acerca de un artículo científico que se titula Evaluación de la reabsorción externa ortodóntica en rotura periodontal, un análisis de elementos finitos. Este estudio se realizó en el Departamento de Cariología, Endodoncia y Patología Bucal de la Facultad de Odontología en la Universidad de Medicina y Farmacia en Nápoca, Rumania. Se publicó en mayo del 2023 en la revista Healthcare International Journal of Molecular Science. Según Simago, su índice es el número 269. Simago es una plataforma de Internet que provee una serie de indicadores sobre la calidad y el impacto de publicaciones y revistas a partir de información de Scopus. El análisis de elementos finitos es una técnica de simulación por computador usada ampliamente en ingeniería. Es un método el cual se emplea para calcular el comportamiento de esfuerzos y deformaciones ante determinadas cargas, permitiendo calcular el comportamiento después de la aplicación de ciertas fuerzas. Bueno, en la introducción de este artículo nos hablan básicamente sobre la reabsorción radicular externa como un efecto secundario común pero difícil de anticipar en los tratamientos de ortodoncia. La reabsorción radicular afecta tanto a la dentina como al cemento de la raíz y la corona dental, con una prevalencia variable. En la introducción también nos hablan acerca de que la mayoría de las reabsorciones radiculares son limitadas a pequeñas áreas de la superficie de la raíz, clínicamente insignificantes y suelen aparecer después de un tiempo específico de aplicación de la fuerza. Esta fuerza es continua. Básicamente los autores mencionan que se realizó un análisis de elementos finitos para evaluar la precisión del fallo Tresca. Más adelante vamos a explicarles con más detalle qué significa esto. En tejidos específicamente, pues de los soportes del diente, como el ligamento y el hueso. Materiales y métodos. La muestra del estudio consistió en un total de 9 pacientes, de los cuales 4 fueron hombres y 5 mujeres. Todos los pacientes dieron su consentimiento informado de manera verbal. Inicialmente se examinó a un número mayor de pacientes, pero solo 9 de ellos fueron los que calificaron debido a los criterios de inclusión. Estos criterios incluyeron distintos niveles de deterioro periodontal, algunos con periodonto no inflamado, algunos con ausencias de pérdidas dentales en el maxilar inferior, otros con dientes intactos, ausencias de malposiciones, otros pacientes necesitaban indicaciones de tratamiento ortodóntico y era muy importante que tuvieran disposición para un monitoreo regular. Los premolares mandibulares fueron seleccionados tanto por el deseo de estudiar el área con mayores cargas y problemas periodontales, como por la disponibilidad de estudios de elementos finitos en la literatura para comparación y validación de datos. Se realizaron entonces 81 modelos en 3D con simulaciones para evaluar el estrés máximo en diferentes estructuras dentales y dentina bajo diferentes fuerzas de intrusión y movimientos de tipo rotacional. Los materiales y métodos del artículo se basan en el uso del análisis de elementos finitos para estudiar el proceso de resorción radicular externa en ortodoncia. Se emplearon fuerzas ortodónticas de 0,6 newtons y 1,2 newtons durante 5 movimientos ortodónticos en un modelo de desglose periodontal horizontal de 0 a 8 milímetros. Se seleccionaron 2 fuerzas basadas en estudios previos sobre la cantidad máxima tolerable de fuerza para el ligamento periodontal y la pulpa dental durante la simulación del desglose periodontal horizontal. Se utilizó el criterio de falla Tresca, que se consideró adecuada para los materiales dentales como comportamiento biomecánico dúctil. Es importante explicar que la falla de Tresca es un criterio de falla utilizado en el análisis de elementos finitos para evaluar la resistencia de los materiales, en este caso, para estudiar la resorción radicular externa. La figura número 1 muestra una simulación de movimientos ortodónticos como extrusión, intrusión, rotación, traslación e inclinación bajo la aplicación de fuerzas de 0,6 newtons aproximadamente 60 gramos de fuerza y 1,2 newtons aproximadamente 120 gramos de fuerza a nivel del bracket. Estas estructuras fueron seleccionadas con base a estudios previos para correlacionar con los estudios de ligamento periodontal y pulpa dental. La figura muestra visualmente la distribución del estrés cortante máximo en la estructura dental y en la dentina, lo cual es crucial para comprender los riesgos de resorción radicular externa en diferentes condiciones de pérdida ósea. En esta imagen pueden ver un modelo del segundo premolar inferior derecho con periodonto intacto y vector aplicado para extrusión. Aquí podemos ver un vector aplicado para intrusión.
En esta imagen vemos un vector aplicado para un movimiento de rotación. Estamos viendo una imagen de un vector aplicado para el movimiento de inclinación. Vector aplicado para traslación. Modelo con pérdida ósea de 4 milímetros. Modelo con pérdida ósea de 8 milímetros. Segundo premolar mandibular con ligamento periodontal intacto y bracket aplicado. Componente de dentina del diente. La figura 2 del artículo nos proporciona información detallada sobre las simulaciones de elementos finitos realizadas utilizando el software Abacus. En esta figura se muestran los movimientos ortodónticos simulados, que incluyen extrusiones, intrusiones, rotaciones, traslaciones e inclinaciones bajo dos fuerzas aplicadas ya anteriormente mencionadas, que son de 0,6 newtons y 1,2 newtons aproximadamente. Estos movimientos se representan tanto a nivel de la estructura dental completa como a nivel de la dentina. Además, la figura muestra cómo se proyectaron los valores de tensión de corte promedio máximo para los tercios apicales, medio y cervicales de la raíz, así como para la corona dental. Estos valores representan, de manera cualitativa y cuantitativa, lo que permite visualizar las áreas de mayor estrés y comprender cómo varían en diferentes condiciones y movimientos que se realizan durante la ortodoncia. Esto simulado para los modelos 3D. Acá podemos ver una figura que nos muestra la pulpa dental. Se tomaron entonces un total de 324 simulaciones de elementos finitos. En los resultados del artículo no se encontraron diferencias relacionadas con la edad, género y el estado periodontal. Esta es una imagen comparativa que nos muestra todos los movimientos que se realizaron en el estudio. En la primera imagen se muestran los movimientos de intrusión del diente, extrusión del diente, rotaciones, inclinaciones y traslaciones. Es importante tener en cuenta que en la figura del estudio de elementos finitos en ortodoncia, los colores representan diferentes niveles de estrés en la estructura dental y en el componente de dentina-cemento de la raíz. Los colores van desde rojo a naranja, que significa que son más propensos a sufrir resorción externas, hasta amarillo, que significa menor riesgo de proceso resortivo. También se puede observar que las áreas rojo-naranja indican un alto riesgo de resorción. Estas específicamente son más visibles alrededor de los 4 milímetros de pérdida ósea, mientras que de 0 a 8 milímetros de pérdida son menos visibles. Las áreas de color naranja, que significan alto estrés, también pueden ser propensas a un proceso moderado de resorción y son visibles en el lado vestibular de la raíz en todos los niveles óseos, incluyendo el tercio apical. Además, se observó que el análisis del componente dentino-cementoso radicular proporciona una mejor precisión en las áreas propensas a la resorción radicular externa que el análisis de toda la estructura dental. Se demostró que fuerzas ligeras aplicadas generaron áreas de estrés máximo similares y que los movimientos rotacionales y de traslación aumentan los riesgos de resorción externa, especialmente en casos de pérdida ósea de 4 a 8 milímetros. La intrusión y la extrusión parecen menos propensas a determinar procesos de resorción radicular, en un periodonto intacto hasta 1,2 newtons de fuerza, y el riesgo de proceso de resorción se reduce. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, en cuanto a la discusión, se citó el estudio de Hu y colaboradores, donde se investigó el movimiento de rotación de los primeros premolares superiores bajo fuerzas de 25 gramos de fuerza y 225 gramos de fuerza, esto durante 4 semanas. En este estudio se encontraron pequeñas cavidades de reabsorción en las áreas de límites entre las caras vestibulodistal y mesolingual de la raíz en todos los sectores, con más reabsorción resultante de una fuerza pesada que de una ligera. Se comparó este estudio, donde se concluyó que ambos estudios abordaron diferentes aspectos de resorción radicular con enfoques y resultados diferentes, pero complementarios en la comprensión de este fenómeno de la resorción radicular externa. Como segundo estudio de discusión es el del autor Hodman y colaboradores, el cual se centró en la presión hidrostática en el ligamento periodontal y su relación con las áreas de reabsorción radicular después de la aplicación de un momento de torsión continuo, es decir, una aplicación constante de fuerza rotativa sobre un diente o estructura dental. Se encontraron correspondencias entre la presión hidrostática en el ligamento periodontal y las regiones de reabsorción radicular. Este estudio combinó un enfoque clínico y un estudio de elementos finitos en los mismos dientes humanos para analizar estos fenómenos. El estudio de Horman et al. Proporcionó información valiosa sobre cómo la presión hidrostática en el ligamento periodontal se relaciona con la reabsorción radicular.
A través de su enfoque combinado pudieron correlacionar de una manera más directa las áreas de reabsorción con la presión en el ligamento periodontal. Esto contrasta con el enfoque de otros estudios que utilizaron diferentes criterios de falla y métodos del análisis biomecánico. La combinación de datos clínicos y de elementos finitos en el estudio de Hoffman et al. Proporcionó una perspectiva más integral sobre los mecanismos de reabsorción radicular en respuesta a las fuerzas ortodónticas. Por otro lado, el estudio de Song et al. Investigó el movimiento rotacional de los primeros premolares maxilares durante 4 semanas bajo fuerzas de 0,25 newtons y 2,25 newtons. Encontraron pequeños cráteres de resorción de los límites entre las áreas vestibulodistal y mesolingual de la raíz en todos los sectores, apical, medio y cervical, con más resorción resultante de una fuerza pesada que de una ligera. En comparación con nuestro artículo, muestra diferencias significativas en los resultados obtenidos, mientras que el estudio base utilizó el criterio de falla Tresca para analizar la resorción radicular externa. El estudio de Song empleó criterios de presión hidrostática, lo que resultó en áreas de estrés máximo extendidas y cantidades extremadamente altas de estrés. Además, informó de una mayor magnitud de estrés en comparación con el estudio base, lo que sugiere diferencias en los criterios de falla utilizados, la morfología anatómica de los dientes y la aplicación de las fuerzas. En la discusión del artículo de Song se menciona que la comparación con el artículo base se refiere a las diferencias en los resultados obtenidos, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Se destaca que las discrepancias en los resultados, como el estrés máximo apical reportado, se deben principalmente a las diferencias de los criterios de falla utilizados. Mencionan también que el criterio de presión hidrostática se considera biomecánicamente inadecuado para el diente, lo que influye en las diferencias observadas en estos estudios. Además, se señala que las diferencias también pueden originarse en las condiciones de los dientes y las aplicaciones de las fuerzas. Los criterios de Tresca y von Mises se utilizan en simulaciones 3D de la mandíbula, mostrando niveles de estrés que excedían niveles fisiológicos, obteniendo como efectos adversos problemas como la isquemia y la necrosis. Los resultados de las simulaciones de elementos finitos y los estudios clínicos reales en ortodoncia son esenciales para garantizar la precisión y relevancia de la información en el campo de la ortodoncia, fortaleciendo la confianza en la práctica clínica. Los altos niveles de estrés en los dientes pueden afectar la salud periodontal y la reabsorción apical, lo que destaca la importancia de considerar estos factores al abordar problemas dentales y prevenir complicaciones durante los tratamientos de ortodoncia. Conclusiones. Los criterios de falla de Tresca parecen ser adecuados para el estudio de análisis de elementos finitos de la resorción externa radicular y proporcionan con precisión áreas localizadas codificadas por colores de máxima tensión de cizallamiento propensas a mayores riesgos del proceso resortivo. El análisis del componente dentino cementoso radicular parece proporcionar una mejor precisión de las áreas propensas a la resorción externa que la estructura completa del diente. Las dos fuerzas ligeras mostraron una extensión similar de áreas de máxima tensión. Las áreas localizadas propensas a la resorción parecen seguir la progresión de la pérdida ósea, indicando los riesgos del proceso resortivo si se mantiene la misma fuerza aplicada. Los movimientos rotacionales y de traslación tienden a aumentar los riesgos de resorción externa radicular, especialmente para una pérdida ósea de 4 a 8 milímetros. El estrés mostrado en la corona del diente parece ser un indicador importante de los riesgos de resorción externa. Entonces, para conclusión general del artículo, basándonos en su contenido, podemos decir que el estudio se centró en un análisis de resorción radicular externa inducida por fuerzas ortodónticas. Se utilizó el criterio de falla de Tresca para realizar simulaciones por elementos finitos y se evaluaron distintos movimientos ortodónticos y fuerzas aplicadas en los dientes. Se encontró que el componente dentino cementario radicular proporciona una mejor precisión en la identificación de áreas propensas a la resorción radicular externa, en comparación con la estructura completa del diente. Además, se destacó la importancia de la cantidad y dirección de la fuerza aplicada, así como el tiempo de uso de los aparatos ortodónticos en el desarrollo de la resorción radicular. En resumen, el estudio proporcionó información detallada sobre los factores biomecánicos que influyen en la resorción radicular externa y destaca la importancia de un enfoque individualizado en la evaluación de los riesgos para cada paciente. En la segunda parte de este video vamos a hablar acerca del artículo científico titulado Evaluación de la reabsorción interna de ortodoncia en periodoncia,
desglose un análisis de elementos finitos, parte 2. En la introducción de este artículo podemos ver que la ortodoncia puede tener un efecto secundario impredecible, como lo es la resorción dental. Esto ocurre cuando los dientes se reabsorben debido a las fuerzas aplicadas durante el tratamiento ortodóntico. Estas fuerzas afectan a los tejidos alrededor del diente y pueden provocar problemas como la isquemia, que es una reducción del flujo sanguíneo, y la pérdida de tejidos. Para entender mejor estos efectos, los científicos utilizan algo llamado estudio de elementos finitos. Estos estudios, como ya lo mencionamos anteriormente, son simulaciones digitales que nos ayudan a comprender cómo reaccionan los dientes y los tejidos circundantes a diferentes fuerzas aplicadas. Sin embargo, todavía estamos trabajando en desarrollar mejores formas de usar esta información para predecir lo que sucederá en la vida real. Cuando se trata la resorción dental interna, hay diferentes enfoques. Algunos casos pueden requerir un monitoreo cuidadoso, mientras que otros pueden necesitar un tratamiento más activo, como lo es la endodoncia generativa. En resumen, los estudios de elementos finitos nos ayudan a identificar áreas de riesgo y entender cómo los dientes pueden absorber y disipar las fuerzas que les aplicamos durante un tratamiento ortodóntico. El objetivo de este estudio fue examinar si ciertos criterios de medición son precisos para estudiar la pérdida de superficie interna causada por la ortodoncia y la capacidad de los tejidos dentales para absorber y dispersar las fuerzas. En el artículo se utiliza el análisis de elementos finitos para comprender cómo responden los dientes y los tejidos circundantes durante el tratamiento ortodóntico, específicamente en casos de rotura periodontal horizontal. Como primera medida utilizaron el protocolo clínico número 158 del 0204 del 2018. Los autores llevaron a cabo 324 simulaciones en 81 modelos 3D en 9 pacientes. Ahora bien, los criterios de exclusión durante el estudio fueron pacientes con dientes mal posicionados o restaurados, arcos incompletos, pérdidas óseas significativas y periodontitis. Una de las principales dificultades presentadas fue distinguir la diferencia entre el cemento dental y la dentina en las imágenes. Por ello, ellos tomaron el cemento al igual que la dentina. Es muy importante aclarar que los autores, para realizar este análisis, se basaron en imágenes de tomografías computarizadas que se reconstruyeron en modelos 3D. Estos incluían componentes como el esmalte, la dentina, brackets, ligamento periodontal y hueso. Seguido de ello, reconstruyeron anatómicamente el hueso y el ligamento periodontal faltantes con el mayor detalle posible para obtener los menos errores posibles. Como observamos en la imagen, los autores reconstruyeron como si estuvieran esculpiendo anatómicamente el hueso y el ligamento periodontal faltantes con el mayor detalle posible. A este proceso se le llamó refinación de los modelos 3D, donde se obtuvo entre 5,06 y 6,05 millones de elementos tretaédricos, pequeñas partes de los modelos. Esto con un tamaño promedio de 0,08 a 0,116 milímetros cada una, para que esto ayudara a tener una mejor precisión. Para mejorar los resultados, realizaron pruebas en un software para identificar y corregir posibles errores. Ya teniendo esta reconstrucción impecable, los autores utilizaron condiciones en un entorno asumiendo que los tejidos responden de manera elástica y homogénea a las fuerzas aplicadas. Estas fuerzas aplicadas se traducen sencillamente a los movimientos comunes de ortodoncia, como lo son la rotación, la traslación, la inclinación, la intrusión y la extrusión. Aquí podemos observar diferentes modelos de dientes y tejidos utilizados en el estudio, los cuales voy a mencionar con las letras del alfabeto. Entonces, en la letra A vemos un diente con el tejido de soporte intacto y una fuerza aplicada para moverlo hacia afuera. En la parte B, el mismo diente está con una pérdida ósea de 4 milímetros. Parte C, un diente con una pérdida ósea de 8 milímetros simulando una enfermedad periodontal avanzada. En la parte D, E, F y G se representan fuerzas aplicadas para diferentes movimientos ortodónticos como lo son la intrusión, la rotación, la inclinación y la traslación. En la parte H vemos modelos de la raíz del diente y dentina coronal. Parte I muestra componentes del esmalte y el bracket. Parte J, un diente con un bracket aplicado. Y la parte K nos muestra una sección que muestra la estructura interna del diente. Estas representaciones nos van a ayudar a entender cómo los tratamientos ortodónticos afectan los dientes y tejidos circundantes. Los estudios de elementos finitos produjeron códigos de colores para representar áreas de alta tensión en los dientes. En esta imagen podemos observar
los colores que indicaban diferentes niveles de riesgo de resorción o reabsorción de los tejidos. Entonces, el color rojo-naranja representaría alto riesgo de resorción. El color amarillo representaría riesgo moderado a alto de resorción. El color amarillo verdoso representa riesgo moderado de resorción y el color azul verdoso representa riesgo reducido de resorción. Seguido de obtener estos colores, se compararon las tensiones cuantitativas promedio con las aplicadas al ligamento periodontal y la pulpa dental. Esto para comprender cómo el diente absorbe y distribuye estas tensiones, identificando las áreas más propensas de resorción. Resultados. Se encontró que la tensión cuantitativa para 0,6 newtons de intrusión varía de 73,5 a 109,4 kilopascales en la superficie radicular de la estructura dental y de 44,1 a 54,7 kilopascales en la superficie interna de la dentina cemento radicular en el periodonto intacto. Los movimientos de ortodoncia bajo ambas fuerzas aplicadas mostraron áreas de alta tensión en diferentes secciones radiculares, horizontales y verticales. Los resultados proporcionan información detallada sobre la distribución de tensiones en los tejidos dentales durante los movimientos ortodónticos, lo cual es crucial para entender y prevenir la reabsorción interna en ortodoncia. Podemos ver en esta imagen que hay movimientos de extrusión e intrusión. Los resultados arrojaron que es menos propensa a riesgos de reabsorción interna en comparación con movimientos de rotación e inclinación. El aumento en la pérdida ósea podría aumentar los riesgos de reabsorción radicular interna, especialmente si la fuerza aplicada se mantiene constante durante la extrusión y la intrusión. En esta imagen podemos ver que se encontró que se tenían mayores riesgos de reabsorción interna en la superficie interna de la cámara pulpar dentinaria coronal, en un periodonto intacto. Esto dándonos a entender que la rotación en los dientes durante la ortodoncia puede aumentar la probabilidad de reabsorción interna en ciertas áreas radiculares. En esta imagen podemos ver que el movimiento de inclinación presenta áreas de tensión máxima del soporte óseo en la superficie vestibular y lingual. El tipping es el menos afectado por riesgos de reabsorción de bajo estrés. Acá podemos observar que el movimiento de traslación es propenso a la reabsorción en las superficies lingual, mesial y distal de la raíz debido a cambios en el comportamiento biomecánico del diente relacionados con el soporte periodontal. Discusión. En este análisis de elementos finitos se evaluaron los riesgos de reabsorción en la superficie interna de los componentes dentina cemento y dentina coronal utilizando el criterio de tensión de corte máxima, que parece ser el único en su tipo hasta el momento. Se simularon condiciones de ruptura periodontal gradual para estudiar cómo la pérdida ósea afecta la resorción interna durante 5 movimientos ortodónticos, utilizando estas fuerzas que son de, como lo mencioné, 0,6 newtons y 1,2 newtons. Se seleccionaron estas fuerzas debido a su uso común en la práctica clínica y en estudios previos de simulaciones por elementos finitos relacionados con tejidos como lo son el ligamento periodontal, la pulpa dental y el nervio alveolar inferior. Dado que no se encontraron otros estudios que abordaran estos temas específicos, se compararon los resultados obtenidos en este estudio con resultados de investigaciones sobre resorción radicular externa para establecer correlaciones. Al comparar los resultados de este documento con estudios previos, surge un problema relacionado con la diversidad de criterios de falla utilizado en el análisis por elementos finitos. Esta variedad de criterios puede afectar la precisión de los resultados, ya que diferentes criterios pueden producir resultados distintos en términos de predicción de fallas y comportamiento mecánico. Esta disparidad en los criterios de falla dificulta la comparación directa entre resultados y puede influir en la interpretación y validez de los resultados obtenidos en el análisis. Los estudios comparativos de análisis finitos informaron que Tresca y von Mises son adecuados para tejidos dentales y Tresca proporcionó resultados más precisos. Limitaciones y consideraciones. Al analizar los resultados del estudio sobre resorción radicular en ortodoncia mediante elementos finitos, es esencial tener en cuenta diversas limitaciones y consideraciones. Por ejemplo, el artículo destaca la importancia de utilizar modelos anatómicos precisos para reflejar la complejidad de la morfología radicular y la variabilidad entre pacientes. Además, se discute la influencia de los criterios de falla y las condiciones de contorno aplicadas en el análisis, así como la relevancia del tipo de material y las fuerzas utilizadas en cada modelo.
Aunque ya se haya utilizado un tamaño de muestra mayor que algunos estudios previos, aún se conoce la dificultad en la reconstrucción manual de modelos y la variabilidad entre pacientes como factores a considerar. Por último, se enfatiza la importancia de correlacionar los resultados del análisis por elementos finitos con resultados de análisis de datos clínicos, aunque se reconoce la falta de estudios específicos en el contexto ortodóntico. Estas consideraciones subrayan la necesidad de seguir mejorando nuestras metodologías de análisis y mantener un enfoque crítico al interpretar los resultados de investigaciones científicas en este campo. Conclusiones. Las conclusiones derivadas de este estudio son esenciales para comprender los riesgos asociados con la resorción en ortodoncia. Primero, se observa que los riesgos de resorción son mayores en la superficie externa en comparación con la interna, lo que resalta la importancia de cuidar esta última durante los tratamientos de ortodoncia. Además, se encontró que estos riesgos en la superficie interna aumentan con la pérdida periodontal, especialmente después de una pérdida ósea significativa. La correlación entre los puntos de alta tensión en ambas superficies y los procesos de resorción es evidente, lo que destaca la importancia de una visualización precisa de la tensión. Aunque la visualización cualitativa de la tensión es similar para diferentes fuerzas, hay diferencias cuantitativas importantes. Los movimientos de rotación e inclinación representan un mayor riesgo para la superficie interna, especialmente en dientes con periodonto intacto, aunque este riesgo disminuye con la pérdida ósea. La utilización de criterios de esfuerzo cortante máximo proporcionan una localización precisa de áreas propensas a la resorción, mientras que el uso de un criterio de falla de Tresca en el análisis por elementos finitos muestra una mayor previsibilidad en estas áreas. En resumen, estas conclusiones subrayan la importancia de considerar múltiples factores en la planificación y ejecución de tratamientos ortodónticos para minimizar los riesgos de resorción y garantizar resultados óptimos para los pacientes.